permiso de todos ustedes, vamos a dar inicio a esta plática. México está en guerra, llevamos más de 100.000 muertos y gran parte del país está sufriendo enormemente por secuestros, por violaciones, por saqueos, por matanzas. Y muchos mexicanos permanecen todavía totalmente ignorantes de esto y diciendo, bueno, mientras no me afecte a mí, pues yo no tengo vela en esta tierra. Entonces, el principal propósito de esta plática es tratar de entender realmente lo que está pasando y sobre todo ver qué participación podemos tener en esto. Obviamente desde ahorita aclaro que no se trata de decir, bueno, voy a tomar un rifle y voy a darme de balazos, porque no es una guerra que se vaya a ganar a base de balazos, sino básicamente es una guerra de conciencia. Entonces el problema central va a ser ese, cómo logramos elevar la conciencia personal y de nuestro país para ganar esta guerra. Pero para eso quizás tengamos que hablar un poquito de lo que es la guerra. Creo que todos nosotros tenemos una opinión contraria a que exista la guerra, ¿no? Pero no nos damos cuenta que hay distintos tipos de guerra. La guerra contra la cual nosotros siempre estamos en contra es la guerra tradicional, en que el más poderoso trata de apoderarse de los bienes del más fuerte, entonces llega, lo destruye, lo oprime y lo roba. Pero hay otros tipos de guerra. Para empezar, tenemos que reconocer que permanentemente nuestro cuerpo está en guerra. Siempre hay una guerra interna entre todas las bacterias, todos los microbios que tratan de producir una enfermedad en nosotros y todos los anticuerpos que están tratando de evitar que esto ocurra. Y eso es una guerra, entendiendo por guerra la confrontación de fuerzas diferentes, ¿no? Vamos a darle ese término. Y que desde luego hay una guerra más importante que también se está librando siempre adentro de todos nosotros, que es una guerra entre la luz y las tinieblas, por darle un término, o sea, entre lo negativo y lo positivo, entre nuestras emociones negativas y nuestros anhelos de superación espiritual. Eso también es una guerra y es la más importante para nosotros y se está librando también de forma permanente. Pero en términos generales también intentando explicar lo que es esta confrontación. Recordemos más o menos los últimos acontecimientos que han afectado a la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue una confrontación, como son la mayor parte de las guerras, simplemente por factores económicos, en que un grupo de naciones poderosas tratan de dominar a las demás para efectos exclusivamente económicos. La Segunda Guerra Mundial sí fue una verdadera confrontación entre la luz y las tinieblas, entre los nazis, que no eran nada más un grupo político, sino un grupo con tendencias diabólicas, que ¿qué pretendían ellos? Pretendían desarrollar en una pequeña élite que eran ellos, se habían autonombrado una raza superior, desarrollar cierto tipo de facultades que afortunadamente el ser humano ha ido logrando superar dentro de ellos, de no tener esas facultades, que implican tener un poder de dominio sobre los demás, que implican desarrollar facultades que nos permiten dominar a los demás. Y el resto de la humanidad, que en forma consciente o inconsciente se dieron cuenta que esto significaba un peligro para la evolución misma de la especie, y se lo produjo una unidad de toda la humanidad para derrotarlos a los nazis. Pero lógicamente con eso no desapareció esta confrontación. ¿Cómo se empezó a dar después de esta confrontación? Bueno, pues siempre hay grupos que están dirigiendo esto, a veces abiertamente, como fue el caso de los nazis, o a veces en forma secreta, pero siempre lo existen. Hagan de cuenta que se propusieron dos cosas. Primera, encontrar un instrumento que permitiese la enajenación de la especie humana, es decir, que permitiese que los seres humanos no solo no siguieran evolucionando, sino que incluso retrocedieran en su capacidad de conciencia. Y consideraron que el instrumento más adecuado eran las drogas, es decir, utilizar drogas para adormecer la conciencia de los seres humanos. Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empezaron a organizar en forma muy superior a la anterior. Siempre ha habido drogas, y bueno, pero eran exclusivamente del uso de pequeños grupos de viciosos. Entonces procuraron generalizar el consumo de las drogas en todo el mundo, incluyendo, dando la parte, podríamos decir, atractiva que pueden llegar a tener. No, mira, con esto vas a ampliar tu conciencia, vas a superar tus prejuicios. Entonces se introdujeron incluso en los medios intelectuales y de universitarios para proliferar esa cosa de las drogas. Pero algo más grave todavía. Recuerden ustedes que la Tierra es un ser vivo, que por lo tanto su conciencia también está evolucionando, también está ampliándose esa conciencia. Entonces encontraron un sistema de atacar la conciencia de la Tierra, que es desarrollar una producción económica e industrial que fuese altamente contaminante y destructora del medio ambiente. Es decir, de atacar directamente a la conciencia de la Tierra para atontarla a través de la contaminación. Es algo que es como una intoxicación para el planeta, ¿no? Entonces, y esto se considerara progreso.
progresar es contaminar el planeta. Y la humanidad cayó en este truco. Estamos progresando, cada vez tenemos más industrias, cada vez contaminamos más. Qué bueno que contaminemos más porque es un síntoma de progreso y de desarrollo económico. Ah, pues qué bien. Entonces empezó a producirse una altísima contaminación y destrucción del medio ambiente como nunca se había logrado en la Tierra a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero afortunadamente las fuerzas de la luz también empezaron a actuar. ¿Cuáles han sido algunas señales de esto? Cada 2000 años hay un cambio de ciclo de las eras astrológicas que consiste en que al pasar de una era astrológica a otra se abre como una especie de puerta para lograr justamente ese avance, ¿no? Entonces, en 1948 termina la era de Piscis y se inicia la era de Acuario, con toda una serie de perspectivas a desarrollar. Esto es un proceso totalmente mecánico, en el que los seres humanos no tienen ninguna forma de intervenir. Esto es algo como cuando llega la primavera, bueno, cambian las energías del cosmos y se va a permitir un desarrollo mayor de la naturaleza, ¿verdad? Eso ocurre sin que el ser humano intervenga. Pero para que haya una cosecha de maíz, para eso sí se necesita que el ser humano rotule la tierra, la abone, la fertilice, siembre la cosecha de maíz, y si no, no va a haber cosecha de maíz. Lo mismo aquí. Al pasar, por ejemplo, de Piscis a Acuario, la mayor parte de concentración de energías provenientes del cosmos que antes caían sobre los Himalayas se trasladan a los Andes, más bien dicho, a todas las montañas de América. O sea, desde el monte más alejado de Alaska hasta el último de la Patagonia, constituye una especie de aleta de nariz de la Tierra, como lo constituyen todas las montañas del centro de Asia, que ahora iban a caer mucho más energías sobre esta parte del planeta, lo cual le puede dar a la Tierra un nuevo avance en su desarrollo de conciencia. Sí, pero también esto tiene un límite. Si los seres humanos no intervienen en reactivar a un cierto nivel esas montañas, esto es como que está la primavera y está todo floreciendo, pero no hay cosecha de maíz. Entonces, para eso se necesitaba que un ser muy, muy especial, dotado de grandes poderes, reactivase la conciencia de las dos montañas más importantes de toda la parte norte del continente americano, que son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Son los dos puntos claves más importantes del continente norteamericano, porque al reactivarse la conciencia de estas montañas, ellas iban a empezar a tratar de producir el incremento de conciencia de todas las montañas de América, si iba a correr esta energía hacia el sur. Y esa función la realizó Regina. Los que no conocen su historia, les recomiendo que traten de conocer cuál fue la historia de este personaje, que nace al pie de los volcanes, por supuesto, que es llevada a Tíbet para desarrollar sus facultades, luego a China y luego regresa a México, y es la que va a propiciar. Lo primero que hace ella es romper la cárcel de la luna. ¿En qué consiste esa cárcel? La luna ejerce muchas funciones, por supuesto importantísimas y muy benéficas, pero tiene una que es mantener a los seres humanos en un estado de ensoñación, que es la cárcel de la luna, que nos impide darnos cuenta de nuestra verdadera realidad. Si, por ejemplo, cada uno de nosotros se presume de tener cualidades y de ser una persona muy buena, y no es cierto. Si le preguntamos la opinión de cualquiera de nosotros a otra persona que nos conozca, dice, no, fulano tal tienes estos defectos. Y nosotros no nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de los defectos que tienen los demás, pero no de los defectos que tenemos nosotros. Esto que ocurre a nivel individual, lo mismo ocurre a nivel colectivo. Las sociedades funcionan sobre una serie de mentiras y de mitos y de engaños que normalmente son las ideologías políticas y lo que nos hacen creer los políticos de nuestra realidad, que casi siempre está totalmente, por supuesto, lleno de mentiras, ¿no? Entonces, ella rompe la cárcel de la luna el 21 de marzo de 1968, y esta ruptura de la cárcel de la luna iba a durar desde el 21 de marzo de 68 hasta el 21 de septiembre de 68. Es lo que explica por qué en ese año se generan toda una gran cantidad de movimientos de protesta, en que la gente, al darse cuenta que todo es falso, lo empieza a señalar, y que en ese momento, cuando se termina esto le cuesta a ella la vida misma, es decir, para lograr romper esta cárcel de la luna, ella muere el 2 de octubre de 68 en Tlatelolco junto con otras 400 personas más, no como víctimas, sino como mártires. Es decir, la diferencia es muy grande. No, ellos conscientemente se sacrificaron por toda la humanidad para lograr este despertar de conciencia
del Iztaccíhuatl, que como todo lo femenino estaba más adormecido que lo masculino, el Popocatépetl ya había despertado su conciencia y el Iztaccíhuatl hoy se necesitó este sacrificio. Pero a partir de ese momento se inicia este despertar de la humanidad, que se ha traducido en cosas como estas. Les menciono que, por ejemplo, en el 69, todo el mundo sintió que todos estos grandes movimientos de protesta que habían sacudido al mundo no habían servido absolutamente para nada, porque no se cambió un solo gobierno, no se cambió una sola ley, todo aparentemente siguió igual, pero no, lo que se había cambiado era la conciencia de la especie humana, que empezó a actuar para corregir esos errores. Y 46 años después, ahorita nos damos cuenta que los grandes cambios que ha sufrido la humanidad son resultado de esa toma de conciencia que se dio en 68, por ejemplo. En 68, los países que habitaban en los países comunistas se dieron cuenta que eso de que eran comunistas era una mentira, que no había tal igualdad y que no había dictadura del proletariado, ni mucho menos, que eran unas pandillas burocráticas que controlaban el poder para su exclusivo beneficio. Y 20 años después, estos sistemas se desplomaron, a pesar de que eran países que tenían una enorme cantidad de policía, de ejército y de fuerzas que aparentemente los sostenían, pero no hubo tal. Es una gran lección. Cuando se eleva la conciencia de la gente, no hay poder que la detenga, porque los mismos que ejercen la represión se dan cuenta que es absurdo mantener esa represión. Entonces, estos sistemas se desplomaron sin necesidad de que se disparase un solo tiro, ¿no? Y pasaron cosas mucho más importantes. Por ejemplo, la recuperación de la posición de la mujer, que todavía le falta mucho, pero que a partir de entonces ha sufrido un cambio enorme. Por ejemplo, el índice de mujeres que estudian profesiones en México es actualmente o igual o superior al porcentaje de hombres, cosa que antes era mínima las mujeres que estudiaban profesiones en México, ¿no? Ya no digamos que ocuparan puestos importantes en política, en las empresas, en todos lados. Falta todavía que recuperen su función más importante, que la función de sacerdotisas, pero que ya lo están haciendo muchas de ellas. Ya hay muchas sacerdotisas en México, aunque no tengan el título de sacerdotisas. Incluso aquí, obviamente, estamos aquí precisamente por la labor que ha realizado en este lugar una auténtica sacerdotisa. Bien, pues esto es mucho más importante que el cambio político, porque la mitad de la humanidad estaba totalmente marginada y dormida. El cambio ecológico. Les mencioné hoy a ustedes que cuando se inicia todo esto de contaminar el planeta y de destruirlo, esto se festeja diciendo que eso es un avance y un progreso económico. Ahorita un niño de kinder tiene más conciencia ecológica de que tenía un sabio en los 60s, que dice: oigan, pues ¿qué mundo no están ustedes dejando? Que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces ya hay toda una serie de movimientos en todo el mundo tendientes a parar esta destrucción del planeta. Y porque además es una destrucción totalmente inconsciente por lo siguiente, porque el planeta, como ser vivo que es, no se va a dejar tampoco que lo matemos. Tiene capacidad para defenderse produciendo terremotos y tsunamis para acabar con la plaga que constituimos los seres humanos. Y eso es lo que va a ocurrir si seguimos en esto, pero afortunadamente yo creo que la carrera para crear conciencia en los seres humanos en materia ecológica se va ganando, porque cada vez hay más grupos, más personas que están luchando por detener esto, ¿no? Bien, pero lógicamente del otro lado, pues también siguió la lucha. Y se centró en México. ¿Por qué en México? Porque precisamente México ha sido el lugar donde se está iniciando esta nueva era, esta era astrológica de Acuarios, que tiende a lograr la elevación de conciencia de la humanidad, que concretamente se consiste en esto, en romper la ilusión de la separación, en darnos cuenta que los problemas a los que nos enfrentamos son planetarios. Está ahí una crisis económica o una epidemia en cualquier parte del mundo, sabemos que nos puede afectar. Que por lo tanto, las soluciones tendrán que ser soluciones planetarias o no funcionan, porque los problemas no respetan las fronteras. Nada más que para dar soluciones planetarias se necesita tener una conciencia planetaria, si no, no podemos encontrar las soluciones planetarias. Y para tener esta solución planetaria necesitamos precisamente eso, romper esta ilusión de que estamos separados, comprender que todos formamos una sola conciencia y que al elevar mi conciencia, yo se eleva esa conciencia, o al degradar yo mi conciencia, se degrada esa conciencia. Entonces que la lucha debe ser siempre por eso, por lograr la elevación de la conciencia. Pero, insisto, de la parte de las tinieblas se ha luchado en contra de México y ha habido cosas tan evidentes como estas, porque veamos que sí ha habido toda una campaña para destruir la conciencia de México. Ejemplos. Hace unos años empezaron a haber una serie de ataques. ¿A quién? A la Virgen de Guadalupe. Si yo ahorita les digo, fíjense que eso de la Virgen es un cuento, dicen, bueno, la opinión de ese señor, pero si el abad de la Basílica nos dice, fíjense que Juan Diego no existió y eso, bueno, pues como que la cosa es más grave, me explico. Había un ataque directo
a lo que nos ha dado identidad como mexicanos, independientemente de que uno sea católico o no. Yo lo soy, pero no se trata de eso. Históricamente ha sido un factor de unidad y de defensa del país como ningún otro. No ha habido un símbolo en los últimos siglos que nos presente una mayor fuerza para darnos una unidad para combatir lo que nos ataca, que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, claro, el ataque fue directo contra ella. Y luego empezaron a ocurrir también una serie de cosas como esta. Se funde la calumnia que, oigan, los niños héroes no existieron. Eso también es un cuento, es un mito, ¿verdad? A lo mejor estaban borrachos y se cayeron porque se les enredaron las agujas de los zapatos. Y mucha gente lo aceptó, ¿me explico? Lo aceptó. Y no se dan cuenta que los niños héroes es un arquetipo, un modelo, que es el primer modelo y quizás el más fuerte de heroísmo con el que nos hemos formado los mexicanos. Yo recuerdo que cuando era niño me contaron la de Hidalgo Morelos y decía, bueno, prisioneros, pero pues era ya muy viejito, yo nunca voy a ser viejito, nunca voy a poder llegar a ser héroe. Pero en cambio cuando me contaron de los niños héroes, decía, no, pues eso sí está a mi alcance, porque eran niños también. Entonces eso se trató también de destruir, ¿no? Afortunadamente hubo una defensa maravillosa de los propios niños, no sé si ustedes lo supieron, que se inicia en Chalco, de esa parte tan pobre de México, en que los niños cuando recibieron los libros de texto en donde no venían los niños héroes, dijeron, no, no vamos a estudiar estos libros, y se los empezaron a regresar a la Secretaría de Educación Pública. Cundió este ejemplo por muchas partes, y se llenó la Secretaría de Educación Pública, las bodegas de libros que le estaban regresando los niños de todo México. También los militares fueron, esto hay que reconocerlo, con Salinas, que era el presidente, y decirle, oiga señor, están quitando, ya lo sacaron de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, ya no figuraron un año. Están quitando sus nombres de muchas partes del país, los nombres de las calles que tienen sus nombres se los están quitando. Y entonces digo, el señor no es de mis simpatías, pero reconoció esto y dice, bueno, miren, vamos a apoyar esto. El año que entra regresan los niños héroes en los libros de texto. Por lo que se refiere a los nombres de las calles que se están quitando, los nombres de ellos, el presidente de la República no tiene facultades para decir que se vuelvan a poner esos nombres, porque es una facultad que les corresponde a los gobiernos de los estados y incluso hasta de los municipios. Pero recuerden ustedes que en esa época en realidad el señor no era presidente, sino eran monarcas absolutos, las gentes del PRI. Entonces digo, vamos a hacer esto. El próximo 15 de septiembre, y así lo hizo, después de gritar lo convencional de que viva Hidalgo, viva Morelos, gritó y vivan los niños héroes, como que eso no venía al caso, pero fue un mensaje para todas las autoridades de México que le pararan a la campaña que traían en contra de los niños héroes. El caso es que, y esto lo hizo porque se fueron a pedir un grupo de militares, que siempre ha habido un grupo de militares muy patriotas dentro del ejército, que fue el grupo con el que se contactó Regina para lograr que le impidieran al presidente Díaz Ordaz masacrar a la gente en las manifestaciones rituales maravillosos que se hicieron en ese año, que incluso tuvieron que engañar al ejército cuando la matanza del 2 de octubre, cuando fue un grupo de gentes de gobernación el que le disparó al ejército para que el ejército respondiese el fuego y hubiera la matanza que hubo, ¿no? Bien, pues eso, como ven, se superó. Pero recuerden también otras cosas que hubo, que nos hacen ver que efectivamente había un complot en contra de México. Se mata a un cardenal, se mata al que iba a ser el presidente de la República, que era Colosio. Y luego, de repente, un buen día, en una sola semana, toda la gente que tenía inversiones en México la saca aterrorizada porque creía que iba a pasar algo, que no había ninguna razón para ello, y se desploma totalmente la economía del país. No sé si ustedes lo recuerdan, un desplome total y absoluto. Pero claro, ¿qué pasó? Justamente a los 2 días máximo que vino esta crisis económica espantosa que asoló a México y que nos llenó de pobreza, de desempleo y de toda una serie de problemas. Pues que el Popocatépetl entró en erupción. Si no lo hubiera hecho, bueno, pues que lo jubilen, porque recuerden que el Popocatépetl es el verdadero guardián de México, el gran guerrero de México. Entonces empezó a emitir toda una serie de energías. No ha parado de estar en erupción el Popocatépetl desde esa fecha hasta ahora. No ha matado a una sola gallina, no ha muerto un solo ser humano por esas erupciones. O sea, veamos si ese guerrero está peleando con conciencia o no. Está despidiendo una gran cantidad de energía. ¿Para qué? Para que todas las personas en este país o en el mundo que tienen capacidad de llegar a ser guerreros sagrados utilicen esa energía para fortalecerse, que es lo que ha estado ocurriendo con esas erupciones. Entonces, esas erupciones han estado generando una gran cantidad de energía que está permitiendo que en México resurjan guerreros águilas, guerreros jaguares, para que den la verdadera batalla. Vamos a mencionar luego algunos ejemplos de cómo se está dando esta batalla ahorita en México, ¿no?
Pero el hecho es que a partir de ese momento se aceleró la posibilidad, las posibilidades de que se desarrollaran guerreros sagrados en México para realizar la defensa del país, porque evidentemente que estaba siendo atacado el país, ¿no? Todo esto que les acabo de mostrar a ustedes son ataques de veras, no es una invasión nada más que llega a tratar de quitarnos, de robarnos las cosas, que también se está dando, esta invasión por supuesto. Recuerden ustedes el saqueo minero que está realizando en México por parte de compañías extranjeras. Recuerden ustedes que ya están de rodillas pidiéndoles que vengan aquí a robarnos el petróleo, ¿verdad? Entonces todo eso es el saqueo, pero es el menos importante, digamos, porque es un saqueo de tipo material. El verdadero ataque es cuando se trata de destruir la conciencia, la identidad, la memoria histórica de una nación, como los hechos que acabo yo de mencionar, ¿no? Como el ataque a la Virgen de Guadalupe, a los niños héroes, como el tratar de borrarnos nuestros héroes y nuestra historia. Eso sí es mucho más grave, ¿no? Bien, pues, por supuesto esto ha seguido también, pero la defensa también se está llevando a cabo. Y luego tenemos esta guerra que se ha echado encima, en que está afectando a muchísimos, bueno, 100.000 muertos, y sobre todo, lo más grave de esta guerra, ¿saben qué es? Dos cosas, ha producido mucha gente. Primera, miedo, muy explicable, y segunda, desesperanza. México está perdido, ya. Este país ya se lo llevó a la trampa, ya. ¿Qué se puede hacer? Estas gentes tienen un enorme poder, evidentemente, ¿no? Han penetrado realmente todas las instituciones. Digo, no nada más la policía, que en gran parte está ya controlada por ellos. Han penetrado a todas las instituciones a nivel municipal, estatal, federal, tienen poder en todo, ¿no? Y entonces, ¿ya qué podemos hacer? Ya, mejor me voy yo de aquí, no sé a dónde, seguramente a la luna, porque en todas partes del mundo está ocurriendo más o menos lo mismo. No es un problema de México, el narcotráfico es un poder global que está afectando a toda la humanidad, porque está tratando de embrutecer a toda la humanidad y embrutecer la conciencia del planeta. Bien, ¿tenemos posibilidades de defenderlo, sí o no? Voy a mencionar algunos ejemplos para que veamos quién y cómo se está llevando a cabo esta defensa en México. Hace unos años, pues, todos nos enteramos que en Ciudad Juárez estaban ocurriendo cosas espantosas. Es decir, que no nada más se secuestraba a las mujeres y se les violaba y se les mataba. Bueno, ya está. No, pero que antes de eso se les torturaba horriblemente. Si cuando estaban vivos todavía les sacaban los ojos, la lengua, las iban desmembrando. ¿Para qué se hacía eso? Eran rituales diabólicos. Es decir, los grandes dirigentes del narcotráfico y de la delincuencia venían a través de las gentes que tienen aquí, alquilaban una casa, secuestraban a las mujeres y se practicaban aquí esos rituales espantosos con las mujeres más inermes, porque casi todas ellas trabajaban provenientes de todo el país, habían ido a trabajar a las maquiladoras que estaban ahí en Ciudad Juárez, entonces ni siquiera tenían a un esposo, a un hermano que las defendía, sino estaban todas ellas aisladas. Casi todos los crímenes de mujeres de Ciudad Juárez fueron de este tipo. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, muy explicable, que muchísima gente pues, salió corriendo en Ciudad Juárez, ¿verdad? Es decir, dejó ahí un anuncio de que estoy en Monterrey o en Guadalajara, tal teléfono, y prácticamente le regalo mi casa si la quiere comprar, porque las estaban dando a unos precios bajísimos. Otras personas dijeron, no, yo tengo que aquí quedarme en mi ciudad y voy a reaccionar. Cuando se enteraron, comprendieron que esto no era que estuvieran matando a esas mujeres para robarlas y violarlas, sino que eran rituales satánicos. Dijeron, pues hay que hacer rituales de luz. Entonces empezaron a decir misas, a decir oraciones, y lo más importante, empezaron a romper su sectarismo. Dijeron, bueno, no me importa, vamos a unirnos católicos, protestantes, budistas, judíos, masones, los que sean, en unas oraciones comunes. Eso ya fue un gran avance. Desde luego, cerca de Ciudad Juárez hay guerreros de veras, que son los brahmos y los tarahumaras. Ellos nunca habían bajado a Ciudad Juárez a hacer sus rituales de formación de guerreros. Pues bajaron por vez primera en la historia, pidieron que les prestaran un terreno más o menos como más chico que el que existe aquí. Hicieron un baño de temazcal que decoraron con la historia de Regina, con la figura de Regina, a la que consideran que pues, es realmente la reina en funciones actualmente, y empezaron a enseñar sus prácticas de formación de guerreros rituales y aconsejaron esto. Una de las mejores prácticas que tienen los guerreros es la carrera ritual, pero esta lleva mucho tiempo, incluso a veces generaciones. Es decir, si yo me pongo ahorita a correr como un tarahumara, me va a dar un infarto a las cuántas horas de estar corriendo. Pero ¿qué tal caminar? Pues todo el mundo cree que sabe caminar,
no lo sabemos, por supuesto, pero sí lo podemos aprender mucho más fácilmente que aprender a correr ritualmente. Entonces empezaron a decir, practiquen caminatas rituales aquí en Ciudad Juárez, porque eso va a generar una energía especial. ¿Por qué las caminatas y las carreras rituales funcionan? Porque si sabemos que la Tierra es un ser vivo, como todo, igual que nosotros, hay partes por las que recorren cierto tipo de energías muy importantes, como son las venas, ¿verdad? Y no es lo mismo que yo me corte un dedo que me corte la cabeza, ¿verdad? Entonces, no solo la sangre, hay toda una serie de energías de tipo eléctrico y de nervioso que circulan por el organismo de la Tierra, y esto es lo que da origen a las peregrinaciones. ¿Por qué las peregrinaciones se hacen de aquí a acá y no por otra parte? Pues porque por instinto, por tradición, por intuición, la gente siente que si recorre esas rutas en cierto estado de conciencia, le va a resultar benéfico hacerlo. Va con ese interés egoísta, pero muy entendible. Pero al mismo tiempo, el recorrer las rutas sagradas, ritualmente, retroalimenta la energía que corre por esas rutas. Entonces es algo que beneficia al planeta y que beneficia a la persona. Entonces dijeron, hagan caminatas rituales. La primera vez que yo fui a una de estas caminatas en la Ciudad de Juárez, ya hace, no sé, 12 años, no sé cuánto, llego al parque donde se había ya fijado la ruta, encuentro al guardián de Ciudad de Juárez y me dice, oiga, esto va a ser una payasada, mira las viejas es que vienen a hacer la caminata ritual, traen pantalones, ya vio que no saben ni siquiera prender un saumador, yo ya me voy de aquí, no se puede hacer más. Le digo, oiga, discúlpeme, no lo saben hacer ni lo van a aprender si usted no les enseña a hacer una caminata ritual, entonces por favor denles chance, ¿no? Bien. Afortunadamente el señor se quedó, les enseñó a hacer las caminatas rituales. La última vez que fui, hace menos de 2 años, llego con el grupo que estaba organizando la caminata ritual y me dicen, oiga, fíjese que la mera dirigente de estas caminatas, que es una estupenda guerrera, no pudo venir porque hoy es miércoles y es el día que ella dedica a abrir su casa para que todas las madres a las que les han matado a sus hijos vayan ahí con ella. Porque las matanzas en Ciudad Juárez a veces eran así, que yo estaba tomando un cafecito en Sanborns, ¿verdad? Y llegaban y me mataban, aparentemente sin ninguna causa. ¿Por qué se hacía? Pues para mantener el estado de terror. Las fuerzas del mal, su principal sostenimiento es aterrorizar. Y con eso pueden hacer lo que quieran, porque una persona aterrorizada es una persona que está totalmente paralizada. Entonces se utilizaba mucho eso. Entonces se reúnen allí a las mujeres que les han matado a sus hijos y me pidieron que vaya usted con ellos a ver qué les puede decir. Le digo, bueno, en principio yo no le puedo decir nada a una madre que le han matado a sus hijos, no hay palabras para eso, pero en fin, voy. No sé qué tontería les haya dicho, pero lo que escuché de esta señora fue más o menos lo siguiente. Ya se pueden ustedes imaginar el ambiente, ¿no? Mujeres que les han matado a sus hijos estaban ahí llorando, abrazándose, rezando, con veladoras, un ambiente de plano tremendo. La pena más grande que puede tener un ser humano es la pérdida de un hijo, porque estamos totalmente, como le diré, nunca nos imaginamos que puede pasar. Yo me tengo que morir antes que mis hijos, no al revés. Pero cuando esto no es solamente una muerte natural que es por una enfermedad, sino porque lo mataron en una forma totalmente absurda y estúpida, como fue que el muchacho estaba tomando un café y llegaron, lo mataron sin ninguna explicación. Entonces esto es ya totalmente inexplicable y produce un dolor enorme en los seres humanos, que yo creo que es el mayor dolor que puede tener un ser humano. Pues llego ahí con ellas, en este ambiente, hablo con esta guerrera, y ya las primeras palabras me impresionaron, las segundas me dejaron desconcertado. Me dice, bueno, mire, le quiero decir que aunque no todas las mujeres que están aquí estamos ya en el mismo nivel, ya una gran parte ya perdonamos a los asesinos de nuestros hijos, que eso ya es toda una hazaña, perdonar a los asesinos de sus hijos. Pero luego lo que me dijo después, dije, bueno, esta mujer está loca, me dice, pero ya muchas no solamente los perdonamos, sino les damos las gracias de que los hayan matado. Y dije, oiga señora, hasta aquí llegué. Y me dice, porque gracias a eso, ya para nosotros totalmente ya desapareció esa ilusión, esa falsedad de que la muerte existe. Nuestros hijos están mucho más presentes con nosotros ahora que cuando estaban vivos. Porque la muerte no existe, lo único que hicieron fue quitarles el traje, ¿verdad? Y no vamos a hacer una tragedia porque yo perdí mi traje, no me voy a poner, ay, perdí mi traje. Eso fue lo único que les pasó, están más fuertes ahora. Y que por supuesto a nosotros mañana, con nuestros hijos que ya perdieron totalmente el miedo a la muerte y que han sobrevivido, vamos a esa peregrinación. Porque ya no nos asusta el que nos digan, no vayan, eso a lo mejor van y las matan ahí. No nos pueden matar porque la muerte no existe. Entonces, no sé si se den ustedes cuenta del nivel de conciencia que debe tener una persona para decir esto, no como frase, sino como una auténtica realidad. Porque en teoría es muy fácil decir, no, ya sé que la muerte no existe, nos morimos y... Sí, bueno, pero espérate,
Eso lo dices tú, pero ¿qué tal si te matan al hijo? ¿Podría decir eso? No lo creo, ¿me explico? Entonces, no sé si se dan cuenta del nivel de gente que está